Padre celestial, Sí, Señor. Señor todopoderoso, tú el Altísimo, y aquel que de quien David dijo, tú eres la roca más alta que yo. Venimos ante tu presencia hoy agradecidos por una vez más poder abrir nuestros ojos y enfrentarnos a los retos, a los desafíos y también a las oportunidades, Señor, que cada día nos presenta. Necesitamos tu ayuda, te damos a ti a toda la gloria. Nuestro corazón se llena de gratitud porque nos has traído hasta aquí, hasta el día de hoy. Ha sido fácil, pero tú a poderosa mano nos has sostenido, Señor, y nuestro corazón rebosa de agradecimiento. Gracias por esta oportunidad, por esta clase en la cual entramos, que si no fuera por el sacrificio vicario del Salvador, nada de esto sería posible. Pero por haber sido traídos al Evangelio y convictos de nuestros pecados y haber encontrado en Jesús nuestra salvación, todas estas cosas relacionadas a las cosas de Dios, tus cosas, es por tu Hijo, Señor. Te decimos y glorificamos tu nombre. Ayúdame a mí a poder ser claro y específico en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos en Segunda de Crónicas 29. Estamos estudiando el gran movimiento divino que se llevó a cabo durante los días del rey Ezequías. Un gran ejemplo de lo que puede ocurrir cuando realmente seguimos los ejemplos que han sido marcados, ejemplos que han sido ya mostrados a través de la historia, las huellas que quedan y no siempre decimos si Dios lo hizo por ellos, lo va a hacer por nosotros, porque realmente a mí no me gusta decir eso, porque hay cosas que, por ejemplo, Dios hizo con Josué, que no las hizo con Moisés, y no es un asunto que si lo hizo por otro, también lo va a hacer por mí. Dios tiene un plan que Él lleva a cabo de acuerdo a su voluntad. Lo que queremos estar seguros que nosotros no estorbemos lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros y por nosotros. Así que aquí en Segunda de Crónicas, si hay alguien que no ha podido estar al tanto de la clase, este es un rey de 25 años cuyo padre fue un idólatra, fue enemigo de la causa de Dios, pero este joven este joven rey había oído a uno de los profetas hablar, y el temor de Dios agarró su corazón, y por decirlo así, él no quiso ser como su padre. Él se volvió hacia Dios, y no solamente se volvió hacia Dios en relación a que él no adoró a los dioses de las naciones, sino que él se propuso llevar el conocimiento de Dios a todo su pueblo, a todo su pueblo. Y hemos estudiado ya las lecciones, ciertas lecciones que él dejó, la lección de la búsqueda de Dios, la lección del pacto que hizo con Dios, la lección de la santificación de todos los sacerdotes, la lección de hacer las cosas correctamente de acuerdo a como la ley de Moisés decía. Esta mañana, en la mañana temprano, yo estaba leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, 31 por ahí, donde Dios le dice a Moisés, escribe este himno, esta canción. Y entonces yo dije para mí, esta es otra cosa acerca de Moisés que yo no sabía.
Lo había leído, pero nunca había meditado en lo que esto significaba. Que también Moisés es un compositor. Él compone una canción que se llama el Cántico de Moisés, el cual aparece también en el libro de Apocalipsis, donde dice que los redimidos cantaban el Cántico de Moisés, y muchos creen que el Cántico de Moisés es el cántico cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, de alabanza, pero esta fue una canción de juicio, donde Dios le dice a Moisés que escribiera todas estas cosas. Y yo no sé si algunos de ustedes lo han leído, han meditado, que Dios le dijo a Moisés: escribe esto, y una vez cada cierto tiempo vas a leer todo esto delante del pueblo de Israel y ponlo al lado del arca. Así que el arca, aquel mueble que representaba a la presencia de Dios, con aquellos 4 cuernos, cubierta de oro por dentro y por fuera, donde estaban los 10 mandamientos, donde estuvo por un tiempo la vara de Aarón y un plato con el maná. Aquella arca que simbolizaba la presencia de Dios, porque de ahí, de ese centro, de la tapa del propiciatorio, era donde Dios hablaba. Al lado de esa arca estaba en un rollo escrito esta ley en una canción. A veces hemos leído estas cosas y ya pasamos por alto y no nos damos cuenta de que eso sí estaba así. Entonces, estas verdades no solamente fueron dichas, escritas, sino que Dios quiso que esto se repitiera, lo volvieran a leer, porque Dios quería que las próximas generaciones supieran no solo lo que Dios había hecho, sino que había promesas de bendiciones y había también maldiciones para aquellos que no obedecieran. Y una de las cosas muy impactantes, yo no lo voy a leer, pero es un versículo bastante fuerte. Dios dice: yo soy el que mato y el que da vida. Yo soy el que hiero y el que sana. Y lo dice porque Él es soberano. ¿Quién va a disputar eso con Dios? Y cuando nosotros vemos aquí lo que este joven rey hace, es realmente es tan especial que hay varios capítulos de lo que hizo el rey Ezequías, uno de los reyes prominentes de Judá. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes la lección de lo profundo. La lección de lo profundo. Aquellos que están tomando nota, pues hemos hablado de varias lecciones. Esta es la lección de lo profundo. Y en 2 de Crónicas 29, 16, ya nosotros leímos esto, pero ahora nos vamos a profundizar. 2 de Crónicas, hermano. 29, versículo 16. Ya nosotros leímos esto, le dimos una pasada, pero ahora queremos adentrarnos. Y dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarlo. Ok, esto es digno de subrayarse. Entraron dentro de la casa. En otra traducción es a lo profundo de la casa, para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Ahora vamos a desmenuzar esta lección. Todo lo que tiene que ver con Dios es profundo.
no hay nada superficial acerca de Dios. En Daniel 2, no tienen que buscarlo, pero aquellos que quieran escribirlo. En Daniel 2 dice Daniel, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, ahí está, y lo escondido, como noche lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dios revela lo profundo y las cosas que con los ojos superficialmente no se ven. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, dijo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de Dios, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, cuán profundo, cuán hondo son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras, a estudiarlas, meditando en ellas, vemos que el trato de Dios con el hombre es de profundidad a profundidad. Salmo 42:7, muy conocido, muy citado por nosotros, pero hay algo que aquí a veces se nos escapa. Cualquiera de ustedes, hermanos que están ahí, si ustedes encuentran uno de estos versículos, si ustedes lo quieren leer, levanten la mano y léanlo. No me pidan permiso, simplemente levanten la mano y léanlo, porque eso me ayuda a mí. Y claro, empujen el botón. El Salmo 42, versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Eso se lee muy fácilmente. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí este salmista? Un abismo llama a otro. Esto elimina, la superficialidad que muchos llamados cristianos se han acostumbrado a vivir en la superficie. Un abismo llama a otro abismo. Si no lo hacemos de la profundidad de nuestro ser, de lo que somos, nunca podremos alcanzar la profundidad de Dios. Y esta es la gran realidad. ¿Por qué hay quienes son profundos en las cosas de Dios y otros no? Y eso yo creo que no hay argumentos. No hay argumentos. Dios nos trata de esa manera. Tú eres profundo, yo te enseño de mi profundidad. Y cuando Dios hace eso, entonces nuestra vida cambia a un nivel que antes no sabíamos que existía. El salmista en el Salmo 130 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, de lo profundo. Eso elimina las oraciones superficiales, la repetición religiosa en la que muchas veces nosotros caemos. Muchas veces queremos, yo pienso que a veces queremos sustituir este clamor de profundidad simplemente con un ayuno. Usted puede tener todos los ayunos que usted quiera, pero si no hay un profundo clamor
que salga de lo más incógnito de nuestro ser, de lo más hondo de nuestra alma, ahí donde estamos nosotros. Todos los ayunos que hagamos, porque el ayuno se puede convertir en una práctica, se puede convertir en una ceremonia, se puede convertir en una costumbre. Y realmente no es el intento del ayuno hacer eso, que se convierta en una costumbre. Si fuera algo como leemos en el libro de los Hechos, cuando leemos las cartas de los apóstoles, vemos que esto muchas veces no se utiliza, como hoy vemos que todo lo quieren resolver con un ayuno, y es porque estos hermanos lo estaban dando todo. Sus oraciones eran profundas, y lo vamos a ver más adelante, que cuando ellos oraron, cosas ocurrían. Ahora bien, el terreno en la parábola del sembrador no dio fruto por causa de que no tenía profundidad. Las raíces no tenían profundidad. Una de las cosas que hacen los vientos es que cuando sacuden a un árbol hacen posible que las raíces vayan más profundo todavía. Ezequías fue a lo profundo. El versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo. Y esto fue una obra profunda. Primero, esta parte profunda de la casa de Dios era la que estaba más lejos de los ojos de los hombres. Era lo que los hombres no veían. Era lo que el pueblo de Israel no veía. Pero Dios sí lo veía. Lo que otros no ven. Acán y el lingote de oro y el manto de Babilonia, recuerden que lo escondió en su tienda. Nadie lo vio, pero Dios lo vio. Un avivamiento, que es por lo que nosotros estamos aquí estudiando esto, se acerca cuando nosotros determinamos tratar con lo profundo en nosotros. En nosotros. Hay muchas cosas acerca de nosotros mismos que nosotros no entendemos. Y necesitamos que Dios nos lo muestre. En Levíticos 13:3 encontramos esta lección concerniente a la llaga del leproso. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Si el sacerdote veía en la superficie del leproso, pero si él iba más profundo, iba a descubrir de que había lepra. Y nosotros que queremos ser sinceros, honestos, como alguien me decía, yo tengo hambre y sed de Dios. Bueno, tenemos que pasar esta prueba, porque hay cosas que a veces nosotros nos acostumbramos a vivir con ellas. Yo las voy a mencionar después. Pero hay una serie de cosas que son necesarias limpiar de adentro. Nos podemos acostumbrar a vivir con celos, envidia, ira, orgullo,
el abuso inclusive de familiares y amistades, el aprovecharnos de otros, el rencor, el no querer perdonar, el no querer pedir perdón, la irresponsabilidad, el ser holgazanes, el ser indiferente. Nosotros en la palabra encontramos muchas exhortaciones del apóstol Pablo, que yo digo, ¿por qué Pablo a esta iglesia que habla tanto de celos, de envidias, de rencores? ¿Por qué Pablo está hablando de eso? Porque Pablo, que tenía una visión como apóstol que era, y ungido por Dios con una unción muy poderosa, sabía y conocía lo que dice la palabra de Dios, que el corazón es lo más engañoso que tiene el hombre. Porque tenemos la inclinación a nosotros juzgarnos, a nosotros mismos, cuando realmente nosotros no estamos capacitados para juzgarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo también lo dijo, yo ni yo mismo me juzgo. En segundo lugar, no era el lugar más lejos de los ojos de los hombres, pero este lugar que era el más lejos de los hombres, sin temor a contradecirnos, era el más cerca de Dios, porque era donde estaba el lugar santísimo, que era el lugar más profundo donde se podía llegar ante la presencia de Dios en esos tiempos. Así que era el lugar más lejos de los hombres, pero a la misma vez el lugar más cerca de Dios. Y yo creo correcto decirnos a nosotros mismos, si queremos vivir donde Dios es real, tenemos que limpiar nuestra profundidad. Tenemos que ir a lo profundo de nosotros. Por eso que la palabra de Dios dice, no nos midamos con otros. Midámonos con Cristo, ¿no? Él es nuestra medida. Ezequías, pasando a este otro punto, Ezequías se aseguró que la basura no se quedara cerca. El torrente de Cedrón, alguien dice, ¿por qué? Porque toda esta inmundicia, todo esto que ellos sacaron de allí, no sabemos realmente de qué estaba compuesto, pero imagino que era una acumulación de basuras, de cosas que estaban rotas. Usted sabe algo, y esto está comprobado. Cuando una casa se queda vacía, que nadie vive en ella, al año usted ve que esa casa comienza a deteriorarse. Eso está comprobado científicamente. No sé si es por causa de la energía que hay en nuestro cuerpo, pero cuando hay un edificio que simplemente se vacía, algo ocurre. Y cuando Dios se va de un lugar, ocurre lo mismo. Comienza a haber un deterioro. No siempre se ve, porque para poder verlo hay que tener unción del Espíritu de Dios. Porque también existe la realidad que nosotros podemos acostumbrarnos. Nos podemos acostumbrar. Yo pienso en tantas cosas que no las quiero mencionar porque me da pena. Realmente me da pena. Pero podemos acostumbrarnos a los olores más ofensivos por estar al lado de eso. Ezequías no solo mandó a los sacerdotes y levitas a sacar toda aquella basura, porque esto demoró días, sino que lo llevaron al torrente de Cedrón. Usted lo leyó conmigo en el versículo 16, donde dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla,
sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, la sacaron al atrio, o sea, la sacaron al patio de la casa de Jehová. Y después que la sacaron al atrio, al patio, y acumularon toda aquella cantidad de basura, de inmundicias, ellos no la dejaron ahí. Nos dice que la llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¿Por qué? El torrente de Cedrón comenzaba al norte de Jerusalén, pasaba por el templo, el monte de los olivos, y desembocaba en el mar muerto. Casi todo el año el valle de Cedrón se mantenía seco totalmente, pero en el tiempo de la lluvia se convertía en un torrente, lo cual quiere decir de que en el momento correcto, oh hermano, el tiempo correcto, cuán importante es el tiempo correcto, hacer las cosas en su tiempo, no después o no antes, pero en el tiempo correcto. En ese tiempo, cuando la lluvia convertía el Cedrón en un torrente, era un excelente lugar para deshacerse de la basura, para que el agua se llevara toda aquella basura, que no quedara cerca del templo, llevarla lo más lejos posible. Lamentablemente, hay tantos cristianos que no reconocen la basura. Reconocen la basura. Lo que yo leo aquí es que los levitas no dejaron la basura cerca del templo. Y yo escribí esto aquí porque no quería que se me olvidara. Yo escribí esto aquí, demasiados llamados cristianos se han acostumbrado a vivir cerca de la basura. Y no nos damos cuenta que es basura. Pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos. ¿Y qué es lo que decimos muchas veces? Bueno, tú sabes cómo él es. Bueno, tú sabes cómo ella es. Hermano, lo que es basura es basura. Y tenemos que entenderlo así. Usted quiere decirme, hermano Alex, que usted está llamando basura a hermanos. No, yo no sé lo que estoy diciendo. Pero lo que es basura, usted debe reconocerlo. ¿Qué es basura? Esta es una pregunta muy simple que se le puede hacer hasta a un niño de 6 o 7 años. A ver, hermano, ustedes que son tan sabidos, por favor, ¿qué es basura? Cosas inservibles. Que no sirve. Lo inservible, lo que ya no tiene uso, lo que es digno de qué? De desecharlo. Tirarlo. De tiempo en tiempo yo voy aquí al cesto de la basura. Aquí en Estados Unidos, para que algunos de ustedes, bueno, a veces yo digo cosas y digo, pero es que ellos no están acostumbrados a esto. Y no me refiero simplemente a los hermanos de Cuba, a otros hermanos en otras culturas. Pero aquí en Estados Unidos tenemos que separar la basura. Yo nunca pensé que la basura iba a tener categorías. Pues sí, aquí hay categorías de basura. Tenemos un tanque en la casa, un tanquecito con un plástico para echar todo aquello que es papel y botellas. Después tenemos otro para botar los desechos de comestibles, cáscaras de diferentes cosas, alguna sobra que pueda botarse. Yo sé que en Cuba eso no existe. Un hermano de Cuba me decía hace 2 semanas, hermano, ¿cómo puedo yo alimentar a los puercos que tenemos nosotros? Tienen 2 puerquitos. Y dice, cuando casi nosotros no tenemos para nosotros, cuando nosotros comemos, nunca queda nada en el plato. Así que si no hay suficiente para ellos, ¿cómo ellos van a darle las sobras?
porque no hay sobras. Yo me recuerdo cuando yo tenía como 16 años. En mi casa no habían sobras, porque yo me lo comía todo. Mi mamá decía que yo era una aspiradora. Y yo comía tan rápido que un día mi padre me dijo, hijo, espera que tenemos que comer también. Después que nosotros terminemos, todo lo que queda, tú te lo puedes comer. Ahí no quedaban sobras, hermano, yo nunca estaba lleno. Hay quien dice, pues eso es lo que me pasa a mí. Bueno, pues entonces entiende, pero lo que yo estoy tratando de mostrar es que aquí en Estados Unidos tenemos que estar chequeando la basura y sacarla y ponerla en 2 tanques afuera. 2 diferentes camiones vienen. Uno se lleva ya lo que ya yo les dije y el otro se lleva lo otro, sacando la basura. Bueno, si nosotros hiciéramos lo mismo espiritualmente, ¿qué es lo que pasa si yo o si mi esposa lo ve primero que yo y no estamos mirando esos tanquecitos cuando ya esos tanquecitos están ya llenos? ¿Qué pasa con esa basura, hermano? Se rebosa, ¿no? Se bota, se cae en el piso. Rebalsa. Y llega el momento entonces que ya el piso también está lleno de basura. Porque eso lo podemos aplicar a lo espiritual. Tenemos que estar chequeando si hay alguna basura. Porque en la vida que estamos viviendo hoy nosotros, que no tiene que ser en alguna cultura específica, pero en todas las culturas, en una semana puede haber mucha basura. Y alguna de ellas se nos puede pegar en nosotros. ¿A usted nunca le ha pasado esto? Es una pregunta que yo hago. De pronto usted mira y ve que en el zapato hay un pedacito de algo. Un pedacito de algo que usted comió y se quedó en el zapato. Usted no se da cuenta. Hasta que usted lo mire. Y dice, mire lo que yo tengo en el zapato. Y usted lo quita. Bueno, si nosotros tuviéramos esa misma actitud, porque estamos expuestos, hay tanta basura y hasta hay tantos vientos y aire. El aire lleva mucha basura, ¿no es así? Cuando hay un huracán, cuando hay un tornado, cuando hay un viento fuerte, usted ve la basura que vuela. Y la Biblia nos habla de vientos, de doctrinas, de espíritus, hay todo eso allá afuera. Entonces tenemos que estar continuamente examinando, chequeando si hay basura. Y en eso también es una lección para los padres, que tienen que estar chequeando a sus hijos. Aquí tenemos una lección espiritual. ¿Por qué hubo este avivamiento en los días de Ezequías? Porque Ezequías fue meticuloso, porque Elías tomó esto en serio, porque Ezequías fue a lo profundo, porque ellos no permitieron que esa basura, aunque ya no estaba dentro de la casa, estuviera cerca de la casa. Muchas veces en la vida cristiana podemos pasar más tiempo tratando de arreglar, de enderezar a los que profesan ser cristianos, que en poder rescatar almas que están viviendo en pecado. Y eso yo lo sé por experiencia. Entonces, estimados, no podemos conformarnos con haberla sacado del lugar profundo. Tenemos que llevarlo hasta el torrente de Cedrón, donde eso pueda ser llevado lejos de nosotros. Lejos de nosotros. Hermano, permiso un momentito. Sí, hermano.
porque usted estaba diciendo, recientemente yo pasé por ahí y estaba leyendo una cosa, y una de las cosas que había dentro de la casa fue un altar que él mandó a hacer el padre de Ezequías, que era parecido al que él vio cuando Ajá. fue a Damasco. Y eso creo que es una de las cosas que seguro que mandó a sacar, y lo digo en relación a lo que usted estaba diciendo, y Sí, ahora yo meditando en eso. sí. Es decir, el altar, símbolo de la oración, es decir, que tuvo que sacar un altar que era falso, que no era como que Dios había Claro. dispuesto. Y usted hablando de eso, meditando, no, que a veces hacemos oraciones que no es como que Dios lo que quiere, sino que tiene que ser algo diferente, que es basura, que a veces son oraciones que verdaderamente no valen la pena delante de Dios. Son oraciones religiosas. Entonces, en Segunda de Reyes 16, dice que una de las cosas que metieron dentro de la casa fue el altar, que sacó las cosas de Dios y puso el altar falso que él vio en Damasco. Ajá. Gracias, hermano, No es nada. por recordarnos eso también, porque en Segunda de Reyes también está la historia de Ezequías. Pero era tanta la inmundicia que había allí. Y esa es la razón por la ausencia de Dios. ¿Y por qué no la habían sacado antes? Porque se acostumbraron. Se acostumbraron. Y también puede ser porque muchos de ellos habían abandonado el templo. Y los que se quedaban, pues no veían aquella inmundicia. Veían aquello allí como algo que ya se volvió parte de los muebles del templo. Y acá hay una lección muy, pero muy buena para los tiempos que estamos viviendo, hermano, porque generaciones han pasado. Y en las generaciones siempre hay una pérdida. La generación por lo regular, la generación que sigue siempre es más débil que la otra que pasó, con excepciones. Y esas excepciones son como las de Ezequías. Cuando hombres de Dios se levantan y dicen, perdona la expresión, está bueno ya. Yo no voy a cometer el mismo error que mi padre cometió. Porque mi padre comenzó bien, pero mi padre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y la otra generación puede acostumbrarse. ¿Por qué? Porque no queremos, hay una expresión en inglés que dice, yo no quiero menear el bote. Porque cuando movemos el bote, alguien se puede caer. Entonces mejor estar tranquilo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Y esa es la manera cómoda. Porque hay un precio que pagar. El no ser bien entendidos, el que no comprendan, el que me vean con estos ojos, una serie de cosas. Pero gracias a Dios por Ezequías, por la lección que él nos dejó. Esto es un legado que encontramos aquí en la Escritura. Es un pedazo de historia que debe ser tomada en cuenta por todas las generaciones. Porque esto no es un cuento de hadas, esto es algo que ocurrió a este rey, porque está inclusive en la historia de Josefus, el hebreo historiador más famoso de la historia. Y esto está en sus libros. Cosas que ocurrieron 25 años. ¿Cuántos levitas y sacerdotes posiblemente tenían 40, tenían 50, tenían 60 años? Pero este joven se levanta con un celo y con un ardor en su alma. Y él dice, está bueno ya. No es simplemente orar. Claro, él oró y se volvió hacia Dios. Se arregló. Llamó
a los sacerdotes, a los levitas, santifíquense, limpios. Ustedes no están limpios. Límpiense, purifíquense. Y después que hicieron eso, ahora vaya. Hermano, hay casas donde hay que registrar las gavetas debajo de los colchones. Hay padres que deben hacer eso. Yo creo que hay fotos de la vida vieja nuestra que no deben estar con nosotros. Esas fotos de antes, cuando vivíamos en el mundo, bote eso. Porque dice, no, porque yo lo tengo ahí como un recuerdo de qué, del pecado, de tu enemistad contra Dios, de tu rebeldía, de tu indiferencia. Santifíquense. Esta santificación del Antiguo Testamento no es la santificación del Nuevo Testamento. Esta santificación del Antiguo Testamento era una limpieza exterior que cubría muchas partes de la vida del pueblo de Israel, cosas que podían contaminar. Dios era tan meticuloso. Yo estaba leyendo esta mañana y yo decía, Señor, no se te olvidó nada, no pasaste por alto nada, lo hiciste paso a paso, paso a paso. Cubriste cada área o cada zona de la vida de los israelitas. Ahora, la pregunta que hacemos es, este es el cuarto punto, ¿cómo es que podemos limpiar la casa profundamente? Número 1, reconocer que Dios está airado porque su casa, que es usted, y si es un pastor, bueno, su congregación, ha sido usada para lo que no fue diseñada. Porque Dios dijo en su palabra, mi casa será llamada casa de ¿qué? Hermano, a ver. Mi casa será llamada casa de Oración. 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 Exactamente, oración. Eso lo dice allí en el versículo 10, donde dice, ahora pues yo he determinado. Esto lo determinó Ezequías. Yo he determinado. Yo no tengo control sobre lo que otro determina, pero yo sí tengo responsabilidad sobre lo que yo determino. Hay cosas que yo no puedo controlar, pero en aquello que concierne a mí, yo he determinado hacer pacto con Jehová. Ya estudiamos eso. El Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Entonces Dios estaba airado con Israel. Y tenemos que reconocer una de las primeras cosas que debemos entender es que porque nosotros lo veamos bien, no quiere decir que Dios lo vea bien. El que la mayoría lo acepte no quiere decir que Dios lo acepte. Porque esto no es un asunto de cuántos están a favor y cuántos están en contra. Eso tenemos que limpiarlo, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y no hacer como los católicos que tienen su libro de catecismo. Su casa es casa de oración. La limpieza tiene que ser total, de acuerdo al versículo 16. Ellos cumplieron con los requisitos de la sangre. Capítulo 29, versículo 21. ¿Alguien lo quiere leer de ustedes? Yo lo tengo aquí, pero quiero darle a ustedes la oportunidad. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Fíjese bien. Dijo a los Un momentico, hermano santo. Hermano santo, un momentico.
Ok. Por el reino. ¿Qué reino es? El reino de Judá. Ok. Hicieron esto por causa, déjeme ponerlo en mis palabras, por la iglesia, por el reino, por el santuario, por el lugar de adoración y por Judá, por la nación. Sigue, hermano, por favor. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Sigue, hermano. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Sigue, hermano. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud de los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Sigue. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Gracias, hermano. Cumplieron con los requisitos de la sangre. La sangre, cada vez que aparece, tiene que ver con pecado en relación a estos sacrificios. Si me permite, déjeme decirle esto. Aquellos pobres y aterrorizados animales estaban pagando por los pecados de Israel. Ellos merecían morir, no estos pobres animales, que son un símbolo de nuestro sacrificio. Cristo paga por lo que nosotros merecemos pagar. Y en tiempos de avivamiento, una de las cosas que tenemos que entender y comprender es el gran valor que tiene la sangre, no solamente porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero también la sangre nos habla de rendir la vida, porque en los animales la sangre es la vida de ellos. Y déjeme añadir esto: el avivamiento no es para una fiesta en la iglesia, sino para una purificación. Porque muchas veces tenemos los cables cruzados, hermano, realmente. Tenemos los cables cruzados. Sí. Queremos que haya como una fiesta, pero no es una fiesta. La fiesta la vamos a tener en el cielo y la fiesta la tenemos personalmente cuando celebramos las bodas del Cordero con el Señor, pero estamos hablando ahora de una nación, estamos hablando ahora de la casa de Dios, estamos hablando ahora con este pueblo en la tierra que profesa, somos cristianos, somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. Hay un precio que pagar. Estuvieron limpiando 16 días. 2 semanas y 2 días limpiando. Fíjense cuánto escombro había. ¿Y usted cree que con un mensaje que alguien predique fuerte, las cosas van a cambiar? No. Uno hace su parte, pero un mensaje no va a cambiar, hermano, la situación. ¿Qué necesitamos? Bastante predicación acerca de lo mismo. Pasa como este pastor que fue a predicar a un lugar y entonces el primer día dijo: voy a predicar acerca del arrepentimiento. El segundo día anunció el tema. Mi tema es el arrepentimiento. El tercer día, mi tema es el arrepentimiento. Cuando llegó al 7º día, le dijeron: hermano, ¿hasta cuándo usted va a estar predicando acerca del arrepentimiento? Dice: hasta que se arrepientan.
Amén. Un mensaje se predica, las emociones pueden ser tocadas, podemos ser, como yo diría, tocados en lo más profundo. Por eso ya se va, porque después viene lo mismo y caemos en el mismo hoyo. Por eso es que tuvieron 16 días limpiando. Limpiando, limpia otra vez, limpia otra vez. Ya lo limpiaste, sí, déjame ir a chequear. Déjame estar seguro. Es como cuando vamos a ir de viaje, que yo preparo lo que es la maleta, ¿no? Si voy a salir de viaje, hace tiempo que no lo hago, pero bueno. Y entonces mi esposa me dice, ¿lo recogiste todo lo que vas a llevar? Digo, sí. Dice, Maya, déjame ir a chequear yo. Mira, se te olvidó esto. Mira, se te olvidó esta otra cosa. No, hermano, ya nosotros ya entramos ahí, todo está limpio. Ahora vienen los sacerdotes atrás. Vamos a chequear otra vez. Mira, se quedó esta esquina aquí. Cuando el avivamiento llegó al Congo, porque muchos no saben que el Congo en África fue sacudido por un avivamiento en el siglo XIX. Cuando el avivamiento llegó al Congo, no fue hasta 2 meses después que los pecadores comenzaron a arrepentirse. ¿Qué pasó en esos 2 meses? Los cristianos comenzaron a arrepentirse. Pecados de omisión, pecados de indiferencia, pecados de hipocresía. Y cuando el pueblo de Dios se arregló, entonces los pecadores comenzaron a convertirse. Pero ¿qué es lo que oímos hoy? Oh Señor, mis primos, mis hijos, que venga el avivamiento para que sean salvos. Ay, mi hermano, tenemos que orar para que nosotros estemos seguros que estamos salvos. El avivamiento no convence a los pecadores que ser salvo es divertido, sino que es esencial. Hay un himno que nosotros cantamos. Quizás muchas de las cosas que yo a veces digo son ofensivas, pero bueno, no puedo ser de otra manera porque sería hipócrita. Pero hay un himno que a mí no me gusta mucho cantar y es un himno de invitación. Y ese himno va así, va así. Quizás ustedes lo van a reconocer. Si feliz quieres ser, ven a Cristo y dichosa tu alma será. No me gusta. Está durmiendo. No es eso, es que yo no puedo venir a Cristo porque yo quiero ser feliz. Yo tengo que venir a Cristo porque yo soy culpable, yo soy un transgresor. Yo he estado ofendiendo a Dios. Eso es terrible, ¿no? Bueno, hermano, si usted lo quiere creer así, ¿qué voy a hacer? Ya yo lo dije. Pero son himnos que nosotros cantamos, Babilonia también lo canta y no, es que cantamos cosas que ni nos damos cuenta que estamos cantando. Yo no veo en ningún lugar donde los apóstoles decían, si quieres ser feliz, ven a Cristo. No. Bienaventurados son los de limpio corazón. Limpia tu corazón. Hermano, No para que seas feliz. Bueno, feliz vas a ser si lo haces, pero no es así porque solamente así verás a Dios. Sí, hermano santo. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, hermano, lo que quiera. Yo vine a Cristo no porque yo quería ser feliz. Yo vine a Cristo porque yo era un miserable pecador. Yo estaba atado, yo estaba encadenado en el pecado. El diablo me tenía a mí como un títere. Me llevaba para aquí, para allá, hacía de mí lo que él quería. Y yo me levantaba por la mañana y había cosas que yo no quería hacer, pero las hacía. Porque era esclavo del diablo y del pecado. Amén. Y por eso yo vine a Cristo. No porque yo quería ser feliz. No, yo quería ser libre del pecado. Claro. Y de la maldad que había en mi corazón. Muy bien. Hubo un cambio. Desde ese día que Cristo tocó mi corazón, hubo un cambio. Jamás
he vuelto a ser el mismo. Y han pasado 42 años. Lo primero que hice fue que los cigarrillos que tenía en el bolsillo de la camisa, los boté a la basura. Hasta el día de hoy no voy a tocar un cigarrillo. Gracias El a licor, Dios. todos esos vicios que yo tenía, hermano, Dios se los llevó, Amén. hermano, gloria a Dios. Y por eso yo alabo a Dios en esta mañana. No porque yo lo merezca, no porque yo sea mejor que nadie, pero que Cristo tuvo misericordia de mí y rompió las cadenas del pecado que había en mi corazón. Gloria al Predica, Señor. hermano, predica. Yo te digo amén. Amén, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ven a Cristo y ya tú verás qué feliz vas a ser. Bueno, el fruto del Espíritu seguramente que es gozo, pero gozo no es felicidad realmente, porque si vivimos para el Señor, hay una cruz que cargar y morir a nosotros mismos. ¿Quién quiere hablar? El hermano Pedro, mi esposo. Oh, ok. Yo estaba pensando lo que estaba diciendo el hermano Santo. Yo vine a Cristo, hermano, porque yo sabía que yo estaba necesitado, que yo estaba mal, que yo necesitaba arrepentirme. Y ese día yo, una semana antes que yo fuera salvo, yo estaba en Texas. Y yo había un tremendo frío. Allí estaban nada más las vacas y algunos venados por ahí, sabrá Dios dónde estaban, pero no se veían. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo tuve que clamar a Dios. Decirle, Señor, yo quiero ser de tu pueblo. Yo sé que yo estoy mal. Y hermano, yo clamé honestamente con todo mi corazón. Y una semana después de ahí, el Señor tocó mi ser, mi corazón, mi mente, me cambió de una forma, hermano, que más nunca he podido ser el mismo. Y cómo pisotear, yo digo, a veces yo digo, porque tengo pruebas, claro que sí tengo pruebas y tengo batallas, pero hermano, ¿cómo yo voy a volver al vómito como estamos hablando en estos días, como el perro vuelve y se come su vómito? Sí. ¿Cómo voy a pisotear la sangre del Señor? Mira, hermano, volver atrás es una horrenda cosa hacer. Pero sigue ocurriendo, lamentablemente. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando una manifestación de Dios como la que nosotros estamos en pos de ella, estamos buscando, yo veo en una de las islas de Indonesia, fue que los pecadores de esa isla se mudaron para otra isla porque no podían resistir más a los cristianos. Porque era tanta la presencia de Dios en ese lugar que le molestaba a ellos el vivir de ellos en pecado. Porque la presencia de Dios era tan fuerte, que los pecadores temblaban ante la presencia de Dios. Y hoy vemos cosas que no debiéramos ver, pero bueno, ¿para qué hablar de esas cosas, lo negativo? Vamos a hablar de que es posible ir en pos de un avivamiento si podemos imitar el ejemplo de este rey de 25 años que determinó hacer un pacto con Dios, que determinó buscar a Jehová con todo su corazón y que no solamente hizo un pacto con Dios, sino que actuó. Porque hablar es muy fácil,
pero llevarlo a cabo, ponerlo en práctica y estar dispuestos a hacerlo solos si tenemos que hacerlo. Amén, amén. Porque no podemos esperar que otros estén de acuerdo, no podemos esperar de que otros digan amén, no podemos esperar que otros nos digan, hermano, yo estoy contigo. No, no, no. Tú haz lo que tú quieras hacer, pero yo, como dijo el profeta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Terminamos con esta clase, seguimos el domingo que viene, permitiéndolo el Señor. Nos alegramos con aquellos que pudieron entrar. El sábado viene. Oh, perdón, yo dije que domingo. El domingo. Bueno, sí, es mañana. Está bien. Es mañana. Está bien. Mañana nos volvemos a ver. Sí. Gracias a Dios que tenemos este medio. Saludos a todos en sus respectivos países. Sigamos orando con peso por nosotros mismos y tengamos estos momentos de oración donde podamos dejar que el Espíritu de Dios nos registre. Amén. Amén. Deje que el Espíritu de Dios nos registre. Oremos por este país. Amén. Porque si nosotros caemos en una condición mala, créame que vamos a afectar al mundo entero, porque este es el último bastión que queda aquí de libertad, realmente, como lo conocemos. Padre Celestial, clamamos a ti una vez más. Gracias, Padre. Amén. Grandes son tu misericordia Amén, amén. para con tu pueblo. Sí lo es, Padre. Vemos a nuestro alrededor y sabemos que por muy mal que pudiéramos quizás estar aquí, en este país, en otros lugares están peores. Así es, Señor. Hay otros que están siendo perseguidos en estos momentos, en otros países, en países musulmanes, en África, en Corea del Norte, China. Ten misericordia, Padre. Y muchos otros lugares también, Señor. Otros reprimidos son tus hijos. Ellos claman a ti. Ellos esperan en ti. Señor, acércate a nosotros. Sí, Padre. Acércate a nosotros. Porque nosotros nos acercamos a ti. Y queremos hacer como aquella mujer, Filocenicia. Queremos tocar el manto, Señor. Amén, amén. En el nombre de Jesucristo, todos estos hermanos que están representados aquí. Amén. Cada uno tiene una situación, cada uno tiene quizás más de una situación. Y yo sé que no tenemos ni aún que mencionarlas porque están en nuestros corazones. Sé propicio al clamor de tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Amén. Que nuestra voz se levante, aunque sea débil, pero como Agar hizo, aún como aquel niño, Señor, Ismael, que simplemente gimió como un bebé, y nos dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová oyó su clamor. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias por darnos salud para Amén. poder llenar este lugar. Gracias por todos estos hermanos, Señor, que se han unido a esta clase. Gracias, Señor. Esperamos en ti. Gracias por todas las cosas que de ti recibimos. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.